A ver, pensemos un momento en la última vez que nos sentimos mal. Un simple resfriado, un dolor de cabeza, algo que nos ha pasado a todos. Pero, ¿qué significa de verdad estar enfermo? ¿Es una avería objetiva en la máquina que es nuestro cuerpo? ¿O es más bien una idea, un concepto que como sociedad hemos decidido que significa algo negativo? Que esta frase es la clave, porque es una verdad como un templo. La enfermedad es una experiencia humana universal, nos toca a todos, sin excepción. Es algo tan inevitable como la propia vida, y que, de alguna forma, nos conecta. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. ¿Hay una línea clara, una frontera bien definida que separa un estado del otro? ¿O es más bien una zona gris, una idea que cambia según la cultura, la época o incluso la persona que la mire? Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar desbranar. A primera vista puede sonar un poco raro, ¿verdad? ¿Filosofía y medicina? Si la medicina es una ciencia de hechos, de datos puros y duros, ¿qué pinta aquí la filosofía? Bueno, pues como vamos a ver, pararse a pensar en estas cosas es, sorprendentemente, crucial para la propia práctica médica. Esta es la crítica clásica, la que siempre sale. La dijo el gran físico Richard Feynman, y lo que venía a decir es que la filosofía es una reflexión un poco inútil para el científico que está a lo suyo en el laboratorio, que los científicos hacen ciencia y los filósofos, pues, se dedican a mirar desde la barrera, sin aportar nada realmente práctico. Pero ojo, la respuesta a esa crítica es sencillamente brillante. Pensemos en ello. Si los pájaros pudieran de verdad estudiar la ornitología, entenderían mucho mejor su propio vuelo, sus migraciones, todo. Pues la filosofía le ofrece a la medicina exactamente eso, una especie de espejo, una oportunidad para tomar conciencia de sí misma y al final mejorar. Vale, vamos al meollo de la cuestión. El debate más gordo en la filosofía de la medicina no va sobre un tratamiento concreto o un nuevo fármaco, no. Va sobre la naturaleza misma de aquello que estudia, la enfermedad. Es que todo lo demás, diagnósticos, tratamientos, las políticas sanitarias, todo, depende de cómo respondamos a esta pregunta. Nuestra respuesta es la que define los cimientos sobre los que se construye toda la medicina moderna. Y como veremos, hay dos grandes respuestas que chocan de frente. Y aquí tenemos a los dos contendientes. Por un lado, el naturalismo. Para ellos, la enfermedad es algo real, objetivo, medible en el cuerpo, como tener un hueso roto. Y por otro lado, el constructivismo, que defiende que lo que llamamos enfermedad es en realidad un juicio de valor que hacemos como sociedad. Los naturalistas, con gente como el filósofo Christopher Boers, proponen una visión que es, digamos, bioestadística. A ver, pensemos en la altura de las personas. Hay una media, ¿no? Pues ser extremadamente alto o extremadamente bajo es una desviación de esa media. Para ellos, una enfermedad es algo parecido, una desviación del funcionamiento biológico normal de la especie. Punto. Sin juicios de valor, solo datos. Pero claro, los constructivistas saltan y dicen, un momento, volviendo al ejemplo de la estadística, ser pelirrojo también es una desviación estadística, y a nadie se le ocurre llamarlo enfermedad. ¿Y por qué? Pues porque como sociedad no lo vemos como algo malo o indeseable. Para ellos, la enfermedad no se puede separar de nuestros valores, de ideas como el sufrimiento o el bienestar. En el fondo, es una construcción social. Quizás todo esto suene muy teórico, muy abstracto, pero las consecuencias de este debate son de todo menos abstractas. Esta discusión filosófica tiene un impacto directísimo en la vida de la gente. Es que la forma en que definimos qué es enfermedad determina quién recibe tratamiento, qué condiciones se investigan, cómo se reparten los recursos. Vaya, que no es un juego académico para nada. Las consecuencias son muy, muy reales. O sea que el punto clave es este. La definición es la primera ficha de dominó que cae. A partir de lo que consideremos o no una enfermedad, se decide qué entra en los manuales de diagnóstico, como el famoso DSM, y eso, a su vez, influye directamente en cómo se diseñan los ensayos para probar nuevos fármacos. Todo está conectado. Y los ejemplos prácticos de este debate están por todas partes. Pensemos en la salud mental. ¿Un trastorno es un desequilibrio químico objetivo, como diría un naturalista, o una desviación de una norma social, como diría un constructivista? O pensemos en el caso de la homosexualidad, que se eliminó de los manuales de enfermedades. Ojo, ese cambio no vino por un descubrimiento biológico, sino por un profundo cambio en los valores de la sociedad. La respuesta a estas preguntas define la identidad misma de la medicina. Entonces, ¿cómo salimos de este lío? ¿Hay que quedarse con el hecho o con la idea? ¿Hay que elegir un bando? Pues, a lo mejor no. La propuesta más interesante que hay ahora sobre la mesa sugiere que esta pelea entre naturalismo y constructivismo es una falsa dicotomía, que en lugar de una guerra lo que necesitamos es un enfoque que vea que hay algo de verdad en los dos lados. Y aquí es donde entra el llamado enfoque pluralista. La idea es sencilla. En lugar de buscar una definición única y para todo de enfermedad, es mejor tener una especie de caja de herramientas con varias definiciones.
Y en cada situación se usa la que tenga las mejores consecuencias prácticas. Es pragmatismo puro y duro. Lo que importa es qué enfoque ayuda mejor a los pacientes aquí y ahora. Y con esto, fíjate, volvemos al principio de todo. La filosofía no es un adorno para la medicina, es una herramienta fundamental que le permite sacar a la luz sus propias ideas, sus creencias más arraigadas, para analizarlas y al final convertirse en una disciplina mucho más consciente de sí misma y por tanto más eficaz. Y nos vamos con esta última pregunta para darle unas vueltas. La próxima vez que pensemos en qué es estar sano, quizás no solo debamos pensar en lo que nos falta, una enfermedad, sino en lo que sí tenemos o en lo que aspiramos a tener, porque a lo mejor definir qué es la salud es tan o más importante que definir la enfermedad.